Ok, en este video vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de la siguiente función de 1 sobre s cuadrado más 25. Cuando tenemos arriba aquí un número entre s cuadrado más otro número, se utiliza la fórmula del seno. Bueno, vamos a comenzar. Aquí en este caso tenemos como a cuadrada tenemos como a cuadrada que es igual a 25. Lo que esto nos indica que a es igual a raíz de 25. Por lo tanto, a es igual a 5. A igual a 5, como esto nos quiere decir que 5, debemos de poner aquí en esta función, debemos de tener aquí arriba a para poder utilizar esta fórmula. Bueno, aquí podemos copiar nuestra función. Aquí arriba nos hace falta tener un 5, ya que a vale igual a 5, se lo agregamos. L a la potencia menos 1, le agregamos 5 sobre s al cuadrado más 25. Como aquí estamos agregando un 5 multiplicando, tenemos que sacar un 5 que esté dividiendo. En este caso ponemos aquí un quinto. Sacamos, debe de estar antes de la L. Por lo tanto tenemos que esto es igual al seno de AT. O sea que aquí copiamos esto. Y o sea que todo esto es igual a medio de seno de 5t. Eso sería todo. En este ejercicio quedaría de esta manera. En este ejercicio también vamos a calcular la transformada inversa, en este caso de esta función. Aquí podemos observar que en el denominador tenemos s cuadrado más un número y una s en el denominador. Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula de transformada de coseno de la t es igual a s sobre s cuadrado más a cuadrado. Ok, por lo tanto, a cuadrado tiene que ser igual a 16. Escribimos aquí a cuadrado igual a 16. Y eso nos indica que a es raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces, aquí sustituyendo aquí coseno de AT, nos tiene que quedar igual a coseno de 4t. Aquí, porque A nos dio 4, por eso nos tiene que dar coseno de 4t. Entonces ponemos que es igual a coseno 4t. Y sería todo. Así quedaría nuestra transformada inversa de esta función.
En este último ejercicio de transformadas a la inversa de la raíz, vamos a calcular la transformada inversa de esta suma de funciones. Lo primero que tenemos que hacer es separar en una suma de transformadas inversas. Okay, aquí podemos copiar esto y ponemos igual y empezamos a calcular la transformada inversa de 3 sobre s. Tenemos transformada inversa de 3 sobre s. Ahora más transformada inversa de 7 sobre s cúbica más la transformada inversa de 4 sobre s al cuadrado menos 7. Para cada una de estas transformadas tenemos que utilizar estas tres fórmulas. En la primera transformada usaremos la primera fórmula. En este caso la primera transformada inversa es igual a 3. Así que escribimos igual a 3. En la segunda transformada utilizaremos la segunda fórmula, pero antes de usarla tenemos que sacar el 7. Ponemos más de la transformada inversa y nos queda para utilizar la transformada. Nosotros para utilizar esta fórmula tenemos s sobre 3 y lo podemos interpretar como s al cuadrado más 1. Entonces podemos asimilar que n es igual a 2 más 1, pues 3. Es por ello que es s sobre 3. Escribimos corchetes 1 sobre s a la potencia de 3. Así que, por ejemplo, ya teniendo esto acá, esto como s sobre 3, debemos de tener acá arriba, tener 2 factorial. Así que este 2 que nos hace falta acá arriba lo tenemos que agregar. Así que al agregarlo, multiplicando, también lo tenemos que sacar dividiendo, de tal forma que nos quede aquí. Entonces nos quedaría 7 sobre 2. 7 sobre 2. Y aquí pues cambia a 2. Así que ya lo tenemos aquí multiplicando y también lo tenemos acá afuera. Teniendo nuestra ecuación, podemos utilizar la siguiente fórmula en el siguiente paso. Ahora sí, vamos a calcular la inversa de 4 sobre s al cuadrado menos 7. Y así que le ponemos más 4 ponemos 4 sacando el 4 fuera, así que el 4 nos va a quedar antes de transformada a la inversa.
de 1 sobre S cuadrado menos 7. En esta transformada ya se calcula con la fórmula 3. Con esta fórmula, al compararlo, podemos ver que a ver, lo vamos a poner otra vez aquí también. Podemos ver que a cuadrada es igual a 7. Por lo tanto, podemos asimilar que a es igual a raíz cuadrada de 7 Esto debemos de tenerlo aquí en el numerador. Aquí nos hace falta tener una raíz cuadrada de 7. Así que la agregaremos raíz cuadrada multiplicándolo y sacándolo también. Pero al sacarlo lo tenemos que dividir. Vamos a pasar otra vez nuestra fórmula aquí para tenerlo en orden. Así que ponemos aquí y ponemos raíz cuadrada de 7 sobre S al cuadrado menos 7. Ya una vez teniéndolo de esta manera, podemos utilizar esta fórmula de transformada de seno hiperbólico por AT. Lo que tenemos que hacer es ir colocando nuestros resultados. Por ejemplo, ya vamos a acomodarlos. S3 se pasa tal cual. Y para esta transformada utilizamos esta fórmula de aquí, la 2, recortando lo que ya habíamos dicho anteriormente de que n es igual a 2 y nos debe de quedar t al cuadrado multiplicado por este 7,5 que tenemos aquí afuera, para que así nos dé 7 medios de t al cuadrado más 7 medios de t al cuadrado. Ya para la siguiente transformada usamos el seno hiperbólico, donde nos quede más 4 sobre raíz cuadrada de 7, seno hiperbólico por raíz cuadrada de 7t, de 7 por t. Ya este sería el resultado de nuestra transformada inversa de Laplace de esta función. Lo marcamos. Y era correspondiente a esta función. Y eso sería todo. Ok, aquí explicaremos el ejemplo de la aplicación práctica de la vida cotidiana de una EDU. Un ejemplo sería la derivada en una taza de café, ya que es una aplicación práctica de nuestra vida cotidiana. Lo que es el tomar una taza de café caliente involucra lo que es un fenómeno llamado enfriamiento,
donde en pocas palabras el enfriamiento es la disminución de la temperatura de un cuerpo o lugar conforme pasa el tiempo. Supongamos que estamos en una cafetería y estamos por disfrutar de una taza de café, y para facilitar nuestro análisis siempre será convenientemente establecer claramente las condiciones de nuestro escenario. Así que en nuestro caso consideraremos una temperatura ambiente de 24 grados Celsius. Se va a poner aquí temperatura ambiente es igual a 24 grados Celsius y nuestra bebida posee una temperatura de 75 grados Celsius. Al momento de que nosotros la recibimos. Bueno, pues gracias al fenómeno físico de enfriamiento, la temperatura desciende a 61 grados Celsius al paso de 3 minutos. Bueno, entonces nuestras variables involucradas son lo que es el tiempo y la temperatura. Definitivamente pues son las variables más importantes en este fenómeno del enfriamiento de una taza de café, ya que pues por consiguiente es una buena idea vaciar los datos en un escenario. Vamos a mostrarlos en una tabla, en donde por ejemplo vamos a tener una columna donde tengamos tiempo es igual a T, temperatura es igual a T también. Ok. Aquí pues a los 0 minutos pues recibimos nuestra taza en una temperatura de 75 grados Celsius. Cuando pasan 3 minutos baja nuestra temperatura a 61 grados Celsius. Aquí pues un ejemplo en el que podríamos seguir el orden que propondrían la mayoría de las personas sería utilizando la famosa regla del 3, y ellos supondrían que a los 6 minutos pues la taza de café baja a 47 grados Celsius y a los 18 minutos en teoría debería de estar a 9 grados Celsius, pero ninguno de estos datos es correcto, ya que por ejemplo las variables de enfriamiento no se comportan de manera lineal. Es por ello que pues no nos conviene utilizar esta regla de 3 en este tipo de casos, ya que después de todo, si fuera uno mismo, deduciría que al paso de 18 minutos nuestro café estaría en una temperatura bajo cero, es decir, 9 grados, menos 9 grados, y pues prácticamente es algo que no puede suceder. Por lo tanto, es indispensable que nos preguntemos cómo es que se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno de enfriamiento, y cómo podemos nosotros estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos. Vamos a poner estas preguntas. ¿Cómo se relacionan las variables tiempo y temperatura en un fenómeno
enfriamiento. Y la siguiente pregunta que también es indispensable que nos hagamos es el cómo podemos estimar correctamente las verdaderas temperaturas a los 6 y 18 minutos. Para ello pues debemos de conocer un poco de la historia de la ley del enfriamiento y calentamiento, que fue hace un poco más de 300 años, se comenzó a conocer y pues se estableció por el científico Isaac Newton, donde nos dice que la ley de enfriamiento y calentamiento es la rapidez en la que cambia la temperatura de un objeto que proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y a la medida que lo rodea. Esto quiere decir que la rapidez en la que cambia la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la del medio que lo rodea. Newton, en pocas palabras, suele dar a entender que la temperatura del objeto, el café en nuestro caso, va descendiendo cada vez más lentamente. O sea, se va enfriando de manera más lenta. Por ejemplo, podemos aquí otra vez observar lo de la tabla. Esta misma tabla. Ya aquí pues vemos que en los 3 minutos pues ya ha descendido 14 grados, lo que significa que a cada 3 minutos habrá descendido otra cantidad menor a 14 grados. Pero nosotros aún no conocemos la cantidad que ha descendido. Por lo tanto, tampoco conocemos la cantidad que ha descendido a los 18 minutos. Nosotros no podemos suponer que al paso de otros 3 minutos descendió a una cantidad menor a 14 grados. Bueno, podemos suponer que, por ejemplo, descendió a 10 grados y al paso de otros 3 minutos otra cantidad que quizás sea 7 o 5 grados y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar la temperatura ambiente. Nosotros podemos expresar la ley de enfriamiento y calentamiento en términos matemáticos, ya que podemos hacer una traducción de párrafo a una ecuación matemática, la cual sería de que la rapidez de enfriamiento o razón de cambio entre temperatura y tiempo definitivamente es expresada mediante una derivada matemática que es la dt sobre dt. En este caso escribimos dt sobre dt, donde la T mayúscula pues representa la temperatura del objeto y la letra T minúscula representa la variable del tiempo. Después de todo esto, la misma nomenclatura lo indica. Tenemos un tiempo de la temperatura conforme cambia el tiempo y la palabra proporcional que tenemos es una expresión matemática que generalmente se representa mediante la letra trig alfa, la cual pues vamos a buscarla. Aquí buscamos nuestra alfa, aquí está.
Después en el párrafo se representa la palabra diferencia, que representa una resta, entre las cuales vamos a poner aquí, entre la temperatura del objeto, que pues es la T mayúscula, lo ponemos entre paréntesis, y la temperatura del medio ambiente, que la representamos también con T mayúscula. Y pues un subíndice de M. Finalmente, para convertir esta expresión matemática en una ecuación, podemos proceder a expresarla, la proporcionalidad, mediante una constante, que puede ser K, en donde por ejemplo nosotros podemos observar que al agregar una constante, pues aparece el signo de igual en la ecuación. Ponemos nuestra constante y lo que teníamos aquí, y así pues tenemos una ecuación que representa lo que le sucede al fenómeno natural del calentamiento-enfriamiento, donde visto desde el modelo matemático, pues posee una expresión de derivada que claramente es que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo posee una expresión de derivada que es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que esto significa como una ecuación diferencial. Así que aplicando la teoría básica sobre las ecuaciones diferenciales, podemos obtener el resultado donde T por T sea igual a la T de temperatura ambiente más constante exponencial a la potencia de Kt. Ok, la temperatura de nuestro objeto, en este caso la taza del café, es igual a la temperatura del medio ambiente más una constante de C, que lo multiplica a la exponencial de una constante K por la variable de tiempo. Tenemos K y la variable de tiempo. A esta expresión pues comúnmente la podemos llamar como solución de una ecuación diferencial, ya que pues tenemos que aplicar un método de resolución. Una de las cosas que también debemos hacer es afinar la fórmula mágica. Se le conoce de diferentes maneras, en este caso yo la conozco como fórmula mágica, donde para ello nosotros utilizaremos las condiciones iniciales que ya hemos establecido, donde por ejemplo podemos poner que la temperatura ambiente es de 24 grados y pues la temperatura de nuestro café, o sea, la temperatura inicial de nuestro café es de 75. Y aquí ponemos 75 grados Celsius. Y pues al cabo de los 3 minutos, pues esta temperatura bajó a los 61 grados Celsius. Aquí pues cambiamos, en vez de 0 pues es 3, porque ya pasaron 3 minutos y se pudo observar esto. Así que por ejemplo esta aplicación está en condiciones, ayudan a nuestra ecuación diferencial a que podamos conocer
cuáles serán los valores de nuestras constantes. Aquí escribimos texto donde ponemos que t es igual a t más constante de a la potencia de kt. Así que esta aplicación en estas condiciones a nuestra ecuación diferencial podemos conocer los valores constantes, dando como resultado lo siguiente, ya que la temperatura es igual a 24 más 51. Aquí ya estuvimos. Es igual a 24 más 51, que multiplique a la exponencial, a la m, de la potencia de 0 aquí escribimos mal, 0, 10, 6.t por la variable de tiempo. Ya con nuestra fórmula mágica afinada podemos hacer referencia al famoso cuento de Aladino, donde la lámpara maravillosa. Por ejemplo, si nosotros deseáramos conocer la temperatura del café en el tiempo de 18 minutos, solo basta que sustituyamos el valor de la t minúscula tiempo en la función y observaríamos que nuestra función sustituimos esta variable tiempo a los 18 minutos y obtendremos los resultados de la temperatura en los 18 minutos, que en este caso sería bueno, y pues volvemos a subir. Aquí pues en vez de tiempo pues vamos a poner ya como minutos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ok, ya así ya tendríamos la sustitución. Nosotros podemos observar que en nuestra función sustituimos en la variable t del tiempo los 18 minutos y obtenemos el resultado de la temperatura en los 18 minutos, que es, en este caso sería t igual a 31.5 grados centígrados. Donde pues ya prácticamente la temperatura del café en el minuto 18 sería aproximadamente de 31.5 grados centígrados. Vamos a escribirlo de la temperatura del café en el minuto 18 será de aproximadamente sería aproximadamente 35.5 grados centígrados. Bueno, ahora nosotros supongamos que quisiéramos conocer el tiempo en el que nuestra taza de café alcanzará la temperatura de 56 grados centígrados, pues bastaría con sustituir en nuestra fórmula el valor de t mayúscula, donde por ejemplo vamos a escribir de t y entre paréntesis ponemos
un signo de interrogación, donde lo sustituiremos por 56 grados centígrados. Ahora pasaría con sustituir en nuestra fórmula el valor de t mayúscula, tal como pues ya lo acabamos de indicar. Escribimos otra vez t igual a 24 más 51 exponencial. Pues, vamos a darle el formato para que nos haga el exponencial. Exponencial menos 0 punto 106t. Y por ejemplo, lo que les comentaba de que en la t mayúscula nuestro valor de 56 tenemos que proceder a despejarlo la variable t de minúscula de tiempo. Tenemos 56 igual a 24 más 51 exponencial y copiamos el mismo exponencial. Aquí no se copió bien. Menos 0.106t y pues ya resolviéndolo nos daría como resultado de que el tiempo es de 4.39 minutos. Bueno, aquí ya hasta esta parte hemos visto cómo podemos beneficiarnos del uso de la derivada en la modelación en un fenómeno físico. Así que ahora, pues ya con este ejercicio analizado sobre una situación real de nuestra vida cotidiana donde podemos beneficiarnos de la aplicación de la derivada, ahora veremos el método de variables separables, que es uno de los métodos más sencillos para resolver ecuaciones diferenciales. Esto lo podemos aplicar en una aplicación específica. En este caso, una aplicación que nosotros estamos estudiando, vemos que la podemos aplicar. Una de las cosas que primero debemos de conocer es, bueno, que tenemos que hacer es que conocer que este método nos dice que el símbolo de t mayúscula, vamos a escribir el exponencial, aquí es mayúscula, sobre dt en minúscula, a pesar de que representa una derivada, pues tenemos que separar sus diferenciales. Eso es igual a acá, entre paréntesis, t menos tm. A ver, vamos a escribir aquí. Tm. Aquí tengo un pequeño errorcito y pues nos queda de esa manera. Así que como les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es separar sus diferenciales. Nosotros no podemos expresar
nuestra ecuación diferencial de esta forma, ya que del lado izquierdo tenemos la diferencial de temperatura y del otro lado tenemos el diferencial de tiempo, ya que aquí en ese caso este término involucra la temperatura en este elemento. Lo que tenemos que hacer es pasarlo al primer miembro de la ecuación. Por ejemplo, sería dt es igual a k, entre paréntesis, temperatura y tiempo y temperatura ambiente, por dt. Y pues aquí nos queda de la siguiente manera. Ahora lo que tenemos que hacer es el diferencial de la temperatura dividido entre la resta de la temperatura menos la temperatura del medio ambiente. Así que procederemos a realizarlo. Aquí escribimos dt sobre aquí escribimos esto mismo, de la temperatura menos la temperatura del medio ambiente, y le quitamos este paréntesis, y eso es igual a constante de t. Una vez que esto, pues nosotros tenemos que separar nuestras diferenciales con sus correspondientes variables, donde procedemos a aplicar un proceso de integración en ambos lados. En este caso, pues aquí podemos copiarlo otra vez. Y esto sería a que la siguiente manera en cómo quedaría integrado sería la siguiente. Vamos a quitar exactamente lo mismo, pero contará con una integración en ambos lados, donde una tendría que estar antes de la k tenemos aquí, y antes de iniciar esto. Y aquí ya tenemos separadas las diferenciales con sus correspondientes variables. Ahora lo que tenemos que hacer es proceder a aplicar un proceso de integración en ambos lados. Ok, aquí tenemos nuestro resultado de integración, donde nos tenemos que tener lo siguiente, que es logaritmo natural logaritmo natural de t menos t, t menos t a la m, y bueno, copiamos esto. Y pues esto es igual a constante t más la letra c que tenemos que tener. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es despejar nuestra variable dependiente. Y pues nos quedaría, a ver, quedaría exponencial del logaritmo natural
logaritmo natural de t menos tm. Y copiamos este. Y esto es igual a exponencial a la potencia de k t más t. Ya, por ejemplo, tenemos nosotros que expresar de una manera diferente nuestros términos. Por ejemplo, tomamos estos, ponemos de esta manera y esto es igual a exponencial de kt por c. Y ya lo único que nos queda por hacer es despejar nuestra temperatura. Y pues bueno, para despejarlo nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Aquí en vez de esto es más 6e a la potencia de kt. Y de esta manera es como nos quedaría a nosotros nuestra solución. Aquí nosotros procederemos a explicar cómo es que salen los valores de estas variables. Aquí lo vamos a hacer a partir de una función de temperatura donde podemos conocer los valores de k y t. Ok, recordaremos cuáles son nuestras condiciones iniciales. Aquí para no confundirnos ponemos condiciones iniciales. Aquí nosotros, como tenemos nuestras condiciones en la parte de arriba porque ya fue donde las definimos. Aquí están. En este caso vamos a ocupar hasta aquí. Recordaremos cuáles son nuestras condiciones iniciales, donde la temperatura del medio ambiente es de 24 grados Celsius, la temperatura en tiempo de 0 es de 75 grados Celsius y la temperatura en un tiempo de 3 es de 61 grados Celsius. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es sustituir la temperatura del medio ambiente en nuestra función. Sustituir temperatura ambiente. Nos debe de quedar lo siguiente. Más constante exponencial de bueno, aquí ya nos hace referencia a que está sustituyendo los valores ahora lo que aquí nos queda referencia para ir sustituyendo los valores de C y K. Ahora lo que tenemos que hacer es interpretar la forma correcta de nuestra primera condición inicial, que nos dice que 75 grados en un tiempo de 0. Tenemos que sustituir dos valores en nuestra función. Tenemos 75 igual a 24 más constante. Por lo tanto, C es igual a 75 es igual a 75. Ok, eso nos quiere decir que C es igual a 75 menos 24 igual a C. Ok, por lo tanto
C es igual a 51. Bueno, ya que tenemos esto, ahora lo que tenemos que hacer es proceder a enfocarnos cuánto vale K en la segunda condición inicial, ya que nos dice que la temperatura vale 61 en un tiempo de 3 minutos, de 3. Tenemos que escribir lo siguiente. T es igual a 24 más 51 exponencial KT. Ahora sustituimos estos valores, donde esto es igual a 61 es igual a 24 más 51 K en 3. Aquí nosotros podemos proceder a despejar la K pasando este 24 restando el primer miembro de la ecuación. El 51 lo tenemos que pasar dividiendo. Por lo tanto, nosotros podemos dejarlo de esta manera. Escribimos 61 sobre 51 y aquí en el numerador ponemos el menos 24. Y esto es igual a exponencial a la potencia de K en tiempo 3. Lo cual, si nosotros simplificamos, pues igual también nos daría una fracción, lo cual esta fracción es 37 sobre 51, y esto es igual a exponencial a la potencia de K en el tiempo 3. Nosotros aquí tenemos que agregar el logaritmo natural en este segundo miembro de la ecuación y también pues en el primero. Aquí nosotros agregamos en el primero logaritmo natural y en el segundo también agregamos logaritmo natural y eliminamos este paréntesis grandes. Nos quedaría de la siguiente manera. Ahora si simplificamos y eliminamos la exponencial del segundo logaritmo, nos daría como resultado menos 0.320907, que es igual a 3 constante. Pero nosotros, para poder despejar nuestra K, realizamos lo siguiente, que es menos 32, aquí me queda 32, cero nueve cero siete sobre 3, que es igual a la constante K, y pues prácticamente resolviendo esto, dándolo aquí el menos va aquí en la parte de arriba. Okay, les comentaba que al simplificarlo nos queda K es igual a menos 0.10696, y así es como nos quedaría nuestro ejercicio final. Este es nuestro último resultado de cómo podemos aplicar una práctica de la vida cotidiana de una EDO.